Nos encontramos en el ITC, es el Instituto Tecnológico de Concal. Hemos acudido aquí para platicar con el doctor Ángel Villegas Monter. Él es profesor investigador del campus Montecillo, es colegio de posgraduados. El tema de las apotáceas es precisamente el que nos convoca. Doctor Ángel Villegas, gracias por la oportunidad de platicar con usted. Platíquenos entonces la presencia de los investigadores, la gente que llega de otras partes del mundo, y participar en el año próximo en este simposio internacional de apotáceas. Hola, y buenos su importancia, días. desde luego. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, tenemos contemplado ya confirmada la presencia mínimo, al menos del extranjero, el de doctor César Azurdia, que viene de Guatemala. Él es un experto en apotáceas y él nos hablará respecto a los materiales que tiene en aquel país. También tenemos confirmada la presencia de Richard Campbell, que viene de Florida, quien ha hecho colectas en México y en Centroamérica y nos va a comentar respecto al comportamiento que tienen esos materiales en Florida. ¿Sí? El mamey, zapote, etcétera, frutas tropicales y su importancia en la producción, en este caso en Yucatán. Hablaba usted de la variedad del mamey, hay que definirla muy bien, decía. Bien, un problema que se tiene a nivel mundial es que no hay un descriptor para registrar variedades de zapote mamey. En consecuencia, por ejemplo, en Florida se han definido nombres de algunos materiales de colectas, por ejemplo, de Yucatán o de Centroamérica, pero no se han descrito definitivamente. En consecuencia, no se han podido registrar variedades. Y esto hace que, por ejemplo, en Florida se tengan publicaciones donde ya aparecen nombres de variedades de materiales de Yucatán. Dices, ¿cómo es posible que en Florida ya se publiquen, en tanto que en México nosotros no podemos registrar variedades? De ahí la importancia de elaborar los descriptores que nos permitan registrar variedades. Y de esta forma, en el momento en que uno ya registra un material, cualquier país que se lo lleve tendrá que respetar el nombre y desde luego reconocer el origen. De la otra forma, por ejemplo, algunos de ellos hasta nombres en inglés le han puesto, es increíble. Entonces, ese es un primer paso que les llevará ¿cuánto tiempo? Pues llevamos trabajando, bueno, Daniel, 16 años, un servidor un poquito más. En todo ese tiempo hemos elaborado una serie de datos que quedan dispersos y que de un año acá hemos venido trabajando y esperemos el próximo año ya tener el documento definitivo para proponerlo ante el SNICS. Se aprueba primero a nivel nacional y posteriormente la UPOP tiene que elevarse a nivel internacional. Pero ya siendo aceptado en México, tenemos la posibilidad de registrar variedades. Importante poner en manos del productor la variedad una vez terminado el proyecto descriptivo. Desde luego, porque así, por ejemplo, el productor que de alguna forma seleccionó un material y ya después posteriormente nosotros lo validamos, podemos decir que tiene su variedad el productor y esa variedad se registra y el productor puede recibir derechos de obtentor. Que es un factor que en México hemos descuidado mucho. Doctor, en su experiencia nacional, Yucatán, ¿cómo pinta en mamey o en apotáceas en general? Bien, en mamey, en México, en Centroamérica y en cualquier sitio que he tenido la oportunidad de estar, tengo el orgullo de decir que es el estado que tiene más avances en zapote mamey. En el mundo no hay plantaciones tan bien manejadas, con riego, injertadas y demás, como en Yucatán. Y seguro que el señor Carlos Magaña es el líder en ese sentido. Así es. Bien, hoy, ¿en cuánto tiempo se puede conseguir una producción de mamey para la gente que nos va a estar viendo aquí en Fórmula? Bien, con toda seguridad ya en plantas injertadas a los 4 años nosotros ya podemos estar cosechando. En tanto que con plantas de semilla uno tarda de 10, 14, 15 años antes de cosechar. Y con una producción incluso más complicada, menos controlada, vaya. Claro, porque cuando una planta es de semilla hay variabilidad, hay plantas que producen, otras que no. En cambio, en plantas injertadas la producción es uniforme. Bien, sabemos que va a tener una conferencia más al ratito aquí mismo en las instalaciones del ITC, pero en otro tema que no podemos dejar pasar por alto en su experiencia también nacional e internacional, este tema del dragón amarillo, que en Yucatán es una novedad de esas que nos empiezan a llenar de pesar, vaya. Ya incluso está detectado en alguna zona del oriente del estado. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo se combate? ¿Qué se hace con esto? Es un problema muy serio. La razón, en cítricos no hay ninguna variedad tolerante. Al no existir variedad tolerante, no tenemos modo de usar ni porta, injerto ni variedades. Y la forma de controlarlo es mediante manejo. Una forma es utilizar altas densidades de plantación. Cuando alguna planta muestra síntomas,
tiene que ser erradicada y como se hace, por ejemplo, en Brasil, en la actualidad se elimina la planta que tiene síntomas, se establece otra y esto tiene que ser dinámico. En temporadas de crecimiento uno tiene que estar monitoreando la huerta mínimo 2 veces por mes. Por mes. ¿Limonarias fuera? Mire, Esa ha sido una pregunta más que de los expertos o de los citricultores, de la gente que las conserva en sus casas. Miren, la limonaria es un hospedero es su hábitat. Sí, de diaforina. ¿Y qué es lo que sucede? En el momento que diaforina llega al hospedero, pues ahí puede alimentarse. Ahora, cuando ya el problema está en el lugar, desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. ¿Por qué razón? Porque en campo diaforina prefiere cítricos y entonces por esa razón el manejo es planta con síntomas, hay que eliminarla porque cuando una planta muestra síntomas con toda seguridad ya hay mínimo 6 a su lado que ya están contaminadas y que son asintomáticas, o sea no muestran síntomas. Y bueno, por último, doctor, las frutas tropicales en el país tienen futuro como una salida para el campo y su problemática. Bien, de siempre se ha dicho que los frutales tropicales es una alternativa de México para Estados Unidos. Y en realidad es una alternativa. Y hoy en la plática que daré en unas horas podremos comentar esto más a detalle. Es una alternativa, ¿por qué? Porque es diversificar el mercado. Y al diversificarlo hay posibilidades. Por ejemplo, para referirnos al caso de Zapotema May, si lo comparáramos con cualquier otra especie, el kilo, dependiendo de la época del año, puede ir en campo arriba de 10 pesos. En cambio, por ejemplo, si habláramos de un kilo de naranja, ¿cuánto cuesta? Sí, sí. O sea, el precio que tiene en campo puede ser alrededor de 50 centavos. Entonces, alternativas existen. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser constantes. Y yo creo que en este sentido el maestro Daniel tiene la gran ventaja de haber trabajado ya en Mamey por más de 15 años y eso da la oportunidad de tener resultados. De la otra forma, al no existir continuidad, es el problema que no hemos podido concretar prácticamente nada. Hemos hablado así como de Mamey, de Chico Zapote, por ejemplo, o hemos hablado de rambután, de lichi, de tantos otros que como alternativas y se han quedado ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos continuidad. Bien, ese es el problema. Falta continuidad y falta visión a futuro. Un frutal no es una planta de 6 años. Un frutal es un cultivo para toda la vida. México es un país para siempre, ¿no? No es un país de 6 años. Y desgraciadamente nosotros vemos las cosas en este país a 6 años y a 6 años no tienen solución las cosas. Tienen solución a 20, 30, 40 años. Esa sería la apuesta. Así es. En su opinión. Bueno, pues atentos a lo que venga y gracias, doctor. Gracias a usted. Muy gentil.